El gobierno anuncia la conformación de una comisión anticorrupción y convocará a la sociedad civil para recibir sus propuestas. Sin definiciones claras se realiza en la Asamblea el primer debate sobre el aborto en casos de violación. Por 12 kilómetros se extiende la erosión del río Coca. Las autoridades analizan opciones para evitar que haya más destrucción. Hasta finales de diciembre deberán esperar los pacientes de enfermedades catastróficas para la llegada de fármacos al hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo. En exclusiva, un equipo de Televistazo viajó hacia la pista clandestina para avionetas narcotraficantes que fue descubierta en el Cantón Balsar. La variante Omicron ya está presente en 57 países. En medio del temor, la Organización Mundial de la Salud asegura que los síntomas son leves. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Amigos, muy buenas noches. El presidente Guillermo Lasso anunció las políticas que implementará su gobierno para el combate a la corrupción en el país. Dentro de sus planteamientos están una consulta ciudadana y la conformación de una comisión que estará integrada por autoridades institucionales. Esto último ya genera cuestionamiento desde la sociedad civil. Carla Delgado nos ha preparado un informe. El presidente Guillermo Lasso ratifica su compromiso para prevenir, detectar y combatir la corrupción. Tras 6 meses de haber asumido su mandato, dio a conocer los lineamientos que seguirá su gobierno para llevarlos a la práctica. Uno de los primeros anuncios es el llamamiento a una consulta ciudadana en enero. Esto, aseguró, permitirá recoger insumos que garanticen esta lucha. Me permito convocar a esos segmentos de la población a reuniones para recoger sus puntos de vista e incorporarlos. Pero también se conformará una comisión contra la corrupción, que según indicó contará con las recomendaciones de la Organización Internacional para la Cooperación y el Desarrollo. El presidente indicó que invitará a las 5 funciones del Estado, entre ellas a la Procuraduría y Contraloría. También convocaré en calidad de observadores, pero con posibilidad de participar con voz en la comisión al CERCOP, UAFE, SRI. En este sentido, propondrá normas y procedimientos para el sector público, examinará la calidad del gasto público. Esta comisión también estaría conformada por miembros de la sociedad civil. El anuncio del presidente ya genera reacciones. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, cuestiona que este comité lo integren autoridades institucionales, porque advierte pierde su objetividad. Fiscalizarse a sí mismo es un despropósito. Barrer bajo la alfombra es lo que va a hacer esta comisión gubernamental. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, sostiene que la propuesta del presidente dista de lo que él mismo habría ofrecido durante su campaña. Que conformaría una comisión internacional con el apoyo de Naciones Unidas y de la OEA para luchar contra la corrupción e incluso recuperar los recursos que se han perdido producto de ella. Ahora lo que se hace es anunciar una más de aquellas mesas de coordinación interinstitucional que ya se han ensayado en ocasiones anteriores sin éxito. El presidente Guillermo Lasso indicó que los lineamientos habrían sido analizados por la Organización de Naciones Unidas y explicó que en abril se lanzaría el documento oficial con las políticas que establecerá el gobierno en esta materia. Líderes de más de 100 países participan en la Cumbre por la Democracia, convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se realiza de forma virtual. Por Ecuador intervinieron el presidente Guillermo Lasso y la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Jacqueline Rojas nos tiene fragmentos de sus intervenciones.
Líderes del sector público y privado de más de 100 países fueron invitados por la Casa Blanca a la Cumbre por la Democracia que se realiza de forma virtual. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el discurso inaugural, anunció que invertirá en esfuerzos de países que sigan el camino de las libertades y el respeto a las instituciones. Hoy me enorgullece presentar la iniciativa presidencial para la renovación democrática, que centrará sus esfuerzos en nuestro programa de diplomacia y asistencia exterior para apoyar la resiliencia democrática y los derechos humanos en el mundo. Con nuestro Congreso planeamos comprometer $224 millones el próximo año para apuntalar gobiernos transparentes, responsables, la libertad de prensa y la democracia. Por Ecuador participaron el presidente de la República, Guillermo Lasso, y la fiscal general del Estado, Diana Salazar. El primer mandatario habló de los peligros de alejarse del camino democrático. Créanme, señorías, si les digo que en Ecuador algo sabemos de experimentos populistas y sus atroces consecuencias. Y sin confianza en la democracia, la amenaza del autoritarismo se seguirá multiplicando. I want to bring in Diana Salazar, the Attorney General from Ecuador. La fiscal Salazar expuso sobre la lucha anticorrupción. Es indispensable promover aún más una cooperación internacional que responda a estrategias comunes de prevención y lucha contra la corrupción y que cuente siempre con la participación activa de las instituciones técnicas especializadas. La cumbre se extenderá hasta este viernes. Desde enero, la Procuraduría ejecutará su nueva política institucional que se centra en la prevención de juicios contra el Estado. Para eso, el organismo creará la Escuela de Procuradores y capacitará a todos los funcionarios de departamentos legales de las instituciones públicas. El objetivo es evitar que la incorrecta aplicación de normas siga generando juicios contra el Estado. Según las cifras, el Estado enfrenta más de 102.000 juicios que suman más de $50.000 millones en reclamos. La idea de la política de la Esta mañana se presentaron en la Comandancia General de Policía 3 de los 4 generales de distrito que meses atrás fueron cesados en sus funciones por supuestamente incumplir con los requisitos para su ascenso. Entre ellos está Víctor Arauz, quien ganó una acción de protección para volver a su cargo. Fabiola Santana acompañó a los uniformados y nos cuenta más. El general de distrito Víctor Arauz se presentó en la Comandancia General de Policía en Quito para reintegrarse a su cargo. La jueza constitucional Verónica Medina le concedió una acción de protección que anuló la calificación con la que fue cesado, lo que también benefició a otros 3 compañeros de promoción. 2 de ellos también acudieron. Estamos aquí dando cumplimiento a una disposición constitucional de la manera más respetuosa y disciplinada como nos caracteriza a todos los policías. Nos vamos a presentar ante mi comandante general para recibir sus disposiciones y lo que su autoridad determine. El decreto ejecutivo 146 de agosto cesó por no haber cumplido con los requisitos, pero Arauz sostuvo que se indujo al error a la presidencia, pues no se dio la reunión entre la comandante general Tanya Varela y el ministro de Gobierno en ese entonces, César Monge, para calificar aspectos generales. La norma exige que tiene que haber una reunión expresa entre el comandante general y el Ministerio de Gobierno. Y esa reunión pues probamos a todas luces que no se dio y bajo esa circunstancia hay un irrespeto total por el artículo 125 del reglamento y por ende una violación a la seguridad jurídica. Los generales Arauz, Rodríguez y Terán salieron luego de una hora de la comandancia. Dijeron que sí fueron recibidos por Varela. Nos ha citado para el día para el día lunes. Estaremos aquí el día lunes. Por este caso, también hay una investigación previa abierta por supuesta falsedad ideológica, tras una denuncia presentada por Arauz contra la comandante general. En el caso Las Torres, hoy se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra 13 procesados por presunta delincuencia organizada. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, sigue con la exposición del dictamen de esta entidad.
Al momento ya fueron acusados como autores el excontralor subrogante Pablo Celi, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores y otros involucrados más. La fiscal dijo que en este caso, entre 2017 y 2020, se formó una organización de corrupción de alto nivel entre funcionarios públicos de Contraloría, Petroecuador y Secretaría General de la Presidencia. Tras la ratificación de su estado de inocencia en el caso 30S, la teniente coronel en servicio pasivo Patricia Santillán buscará reincorporarse a las filas policiales. Fabiola Santana conversó con ella y reveló cómo fueron sus días mientras estuvo prófuga. Yo llevo en mi sangre policía y saldré por la puerta grande. Es el deseo de la teniente coronel en servicio pasivo Patricia Santillán, quien este miércoles fue declarada inocente tras 11 años de persecución judicial en el caso 30S. Y yo quiero volverme a vestir y poner mi verde aceituna. Mi aspiración no es quedarme. La comandante general es menos antigua. No sería digno de mi parte quedarme. Yo lo que quiero es que se me reconozcan mis derechos y ser yo la que firme y diga y me voy. Me voy por la puerta grande, con la frente en alto. Durante la revuelta policial era la jefa de la central de Radio Patrulla. Fue investigada por 7 delitos. En 2017 se ejecutorió su pena de 3 años de cárcel por incitación a la rebelión. Ahí llegaron los días más duros de su vida. Me refugié en Colombia. No fue terrible el tener que caminar por esas montañas, regresando a ver que si por si acaso no me vayan a detener y traerme acá al país. Hasta que se prescribió la situación el 4 de octubre del año anterior. Entonces yo andaba con peluca. Huyó por pedido de su madre con cáncer, enfermedad de la que se enteró cuando iniciaba el proceso penal en su contra. Narra que antes sufrió asaltos y persecuciones. Arma policial, con Glock. Entonces él me dijo, quieta, dame todo lo que tienes. Entonces yo sí quise reaccionar. Entonces, mátale, el de acá, mátale a la hija de... Estaba a punto de ascender a coronel, pero el día de su cumpleaños, en diciembre, le informaron de la negativa por mala conducta en el 30S. Yo soy policía. A mí me duele en el alma no haber podido llegar. En mayo de 2011 fue dada de baja, pero el tiempo le dio la razón. ¿Usted perdona a Rafael Correa? Yo sí. Porque yo no soy Dios. Hay un Dios arriba, hizo justicia conmigo y con muchas otras personas. Y hay Dios para todos. Él sabrá por qué lo hizo. Cada quien tiene que asumir las responsabilidades de sus acciones. Fue parte de la primera promoción femenina y primera policía paracaidista. Ahora quiere regresar, pero esta vez para salir por la puerta grande. La Asamblea realiza el primer debate del proyecto para la interrupción del embarazo en el caso de violación. Hay algunos cuestionamientos al informe de la comisión que se encargó del tema al no incluir el tiempo máximo para el que se pueda realizar este procedimiento. Patricio Díaz está en la Asamblea con el tema. En el interior del Pleno había diferentes colores de pañuelos. Unos a favor del proyecto de ley para la interrupción del embarazo en casos de violación y otros celestes, de quienes defienden la vida desde la concepción. El debate se centró en al menos 3 temas que preocupaban a ambas partes. Uno de ellos, el tiempo de gestación hasta el cual se puede permitir el aborto. La comisión encargada no puso plazos. Resulta difícil que niñas menores de 14 años puedan reconocer inmediatamente que se encuentran embarazadas. No es recomendable fijar un plazo máximo para interrumpir el embarazo. Natalia Arias recordó que había que cumplir la disposición que dio la Corte Constitucional para regular el tema. Y eso incluía, dice, los tiempos. De otra forma, esta asamblea no estaría atendiendo, siguiendo aquello que dispuso esta institución. El otro punto es la objeción de conciencia. Si los médicos deben o no decidir, bajo su criterio personal, si realizan el aborto. El otro cuestionamiento es si debe o no existir una denuncia formal de la violación como un requisito. El proyecto no fija ningún protocolo
para determinar, para perseguir, para encarcelar al violador. ¿Qué pasa si es una mujer de campo? ¿Qué pasa si es una mujer que vive con su agresor? O si esta no tiene los recursos. ¿De dónde puede conseguir para trasladarse a las grandes ciudades para ir a denunciar su agresión? Mientras esto pasaba en el Pleno, afuera los colectivos y ciudadanos a favor y en contra del aborto llegaron con carteles y gritos a expresar sus posturas. En un país justo las niñas no son madres. En un país justo hay una ley justa y reparadora. Proponemos y exigimos que el Estado garantice las dos vidas, pero también un proceso de acompañamiento que asista emocionalmente. Algunos de los representantes de estas organizaciones, médicos y ciudadanos, participaron también con sus criterios en el Pleno. En el primer debate se recogen observaciones para el informe definitivo que se tratará y votará en un posterior segundo debate. Continuamos. Hasta finales de diciembre, las autoridades, los directivos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto de Seguridad Social esperan abastecer de fármacos a esta casa de salud que enfrenta una seria crisis. Mientras los pacientes con enfermedades catastróficas piden que los ofrecimientos se cumplan, pues su salud se sigue viendo cada vez más deteriorada. Como nos cuenta Bessie Granja, la Defensoría del Pueblo sigue este tema. Yesenia Jiménez padece una enfermedad catastrófica y se atiende en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Seguro Social. Desde hace meses no recibe los fármacos para tratar la hipertensión pulmonar, debido a que esa casa de salud está desabastecida. Saben nuestro padecimiento. Yo soy madre soltera, tengo un niño que me está esperando en mi casa, tengo que salir a trabajar y tengo que hacer un esfuerzo de sacar de mi bolsillo para poder pagar mi medicación. Así se suman a diario los reclamos contra esta entidad del IES, que atraviesa una aguda crisis por la falta de medicinas e insumos, lo que afecta a la salud de los afiliados. Y ahora el doctor me dice que no hay ni siquiera paracetamol ni diclofenaco para el dolor de mi seno que tengo operado. Este jueves las autoridades ofrecieron una solución a este problema, pero no de forma inmediata. Hasta finales de diciembre, las autoridades del Hospital Teodoro Maldonado Carbo esperan abastecer a esta casa de salud con 265 ítems de fármacos, especialmente tratamientos para enfermedades catastróficas. Así lo confirma Francisco Andino, gerente de este centro, quien argumenta que uno de los obstáculos que enfrentan son las deudas que tiene ese hospital con sus proveedores y que asumió durante su gestión. Heredo un hospital en crisis y al tener un hospital en crisis hemos tenido que conseguir 16 millones de dólares, reduciendo de un lado que todo es necesario en salud. La Defensoría del Pueblo monitorea que este hospital cumpla con una medida cautelar que lo obliga a proporcionar el tratamiento a los enfermos graves. No puede ser posible que un gerente del Teodoro Maldonado Carbo indique que no han previsto que estos medicamentos tenían que entregarlos a los enfermos y decirle muy ampliamente, lo vamos a hacer sucesivamente en forma cronológica posteriormente. Eso es un acto criminal, un acto que ellos deben de subsanar en forma urgente. Por su parte, la autoridad del IES analiza otras estrategias para superar este déficit que ahoga a la entidad. La policía desmanteló un local que funcionaba como un casino clandestino en el norte de Guayaquil. Más de 40 personas estaban en el sitio al momento del allanamiento, entre ellas extranjeros. José Carlos Alvarado nos cuenta además que las autoridades sospechan que allí se estarían cometiendo otro tipo de ilícitos también. El número no le jugó a más de 40 asistentes que estaban en este local de la Ciudadela Santa Leonor en el norte de Guayaquil. Había ruletas, mesas, naipes y más juegos de azar en este inmueble que fue allanado por la policía y la fiscalía. Incluso los agentes encontraron una caja para el cobro de las ganancias y una máquina para contar billetes. Durante el operativo, los jugadores salieron en vehículos, algunos de alta gama. Según la policía, muchos de ellos eran extranjeros. Nacionalidad china. Como indicio, un libro en el que se llevaban varios registros de transferencias, montos elevados que asimismo no pudieron justificar. Por tal motivo se actuó conjuntamente con Fiscalía. Los uniformados reportaron que 2 personas encargadas del inmueble fueron detenidas y en las próximas horas se les realizará la audiencia de flagrancia.
Durante la mañana de este jueves, autoridades municipales clausuraron el establecimiento y explicaron que sospechan también de otro tipo de actividades en el sitio. También ha estado funcionando con este tipo de actividad como un prostíbulo. Dentro del establecimiento también tenían cuartos para tener relaciones sexuales. Durante el operativo realizado en este inmueble se encontraron a 5 mujeres que se dedicarían a la prostitución según las autoridades. La policía investiga este hecho porque no es el único casino clandestino detectado en Guayaquil durante los últimos meses. En septiembre se registró una balacera en la ciudadela Vernaza Norte, cuando ladrones intentaron asaltar otro supuesto casino clandestino. Por ahora se investiga si más centros de este tipo operan en el puerto principal. Un equipo de Televistazo viajó hacia la pista clandestina para avionetas narcotraficantes. Fue descubierta en el cantón Balsar, un sector estratégico para las organizaciones delictivas que buscan transportar la droga hacia los puertos de Guayaquil. Diego Cuenca nos describe el área clandestina donde capturaron a presuntos traficantes que ya están libres. La pista clandestina estaba escondida entre las fincas que se ubican en el sector La Trampa, en Balsare. Con nuestro equipo fuimos hasta el sitio siguiendo la ruta por donde los narcos transportan la droga. Así lo indicó el subcomandante de la localidad. Guardarrayas que lamentablemente por eso transita bastante este tipo de delito. Entonces, a las vías que conectan los puertos o las ciudades más grandes. Avanzamos por estos caminos rurales improvisados. Los pocos habitantes prefirieron no hablar de los movimientos sospechosos que hubo el fin de semana, cuando 4 sujetos esperaban una narcoavioneta que iba a aterrizar. Para llegar a la pista clandestina hay que viajar más de 1 hora y media desde la zona urbana del cantón Balsar. Y en estos sitios a los narcos les ha tomado más de 3 meses construir estas pistas de aterrizaje y que son utilizadas específicamente los fines de semana durante las 9 de la noche y 5 de la mañana. Son las horas específicas donde cometen sus actos ilícitos. Pero con nuestro equipo solo llegamos hasta esta hacienda. Una propiedad privada cuyo cerramiento no impidió el paso, pues utilizando un dron volamos 1 kilómetro hacia adentro. Fue ahí donde evidenciamos la inmensa narcopista, un terreno plano de 1.500 metros de largo, por 30 de ancho. Era el lugar perfecto para que los implicados esperen un posible cargamento ilícito que iba a arribar. Ahí los agentes los capturaron con más de 8.000 municiones, alimentadoras, canecas de combustible. Quedaron detenidos entre ellos un ex policía. Sin embargo, una decisión judicial los dejó libres. En audiencia de calificación de flagrancia, pues se determinó que no era flagrante el caso y inmediatamente dieron libertad a los 4 ciudadanos. En la unidad judicial de ese cantón del Guayas no se han pronunciado sobre el caso. Mientras la pista clandestina permanece sin custodia, tampoco ha sido destruida por las autoridades. En los laboratorios de criminalística aún están los cuerpos de 11 reos que fueron asesinados en los enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa del país. Merlin Ochoa nos informa que la mayoría de estos cadáveres ingresaron calcinados y están en proceso de identificación todavía a través del ADN. Tras las 2 últimas masacres en la penitenciaría del Litoral el pasado 28 de septiembre y 12 de noviembre, las autoridades de criminalística dan cifras. Informaron que por los 2 hechos, hasta los laboratorios, ingresaron 187 cadáveres. De ellos, 176 ya fueron entregados a sus familiares, por lo que en las instalaciones aún hay 11 cuerpos de presos asesinados. En este caso nosotros hemos recibido el apoyo del Laboratorio de Criminalística de Quito, con todo el personal, para nosotros poder atender esta demanda que se dio. 7 de los 11 cadáveres que permanecen en los laboratorios están en un proceso de identificación por medio de la técnica de ADN. Todos son del mortal enfrentamiento de noviembre. Son cuerpos que han sido incinerados y nosotros estamos estableciendo su identidad a través del ADN. Estamos por confirmar, ya que este proceso dura de 30 a 40 días para nosotros obtener los resultados categóricos. Con relación a la masacre del 28 de septiembre,
En los laboratorios de criminalística aún hay 3 cadáveres que ya han sido completamente identificados, pero que sus familiares no los han venido a retirar. El proceso legal, de acuerdo al Código de Salud, es que 30 días se tiene para realizar el proceso de inhumación, pero en este caso, como aún no se encuentran liberados por la autoridad competente, que es Fiscalía, debemos esperar eso y iniciar este proceso de inhumación. Las autoridades calculan que hasta inicios de enero del 2022 podría concluir todo el proceso relacionado a las muertes violentas en ese reclusorio de Guayaquil, el más peligroso del país, en donde se han registrado la mayor cantidad de crímenes en el sistema carcelario. Dentro del paquete de reformas tributarias que ya está vigente, también constan los cambios que se hacen a la ley de hidrocarburos, principalmente la norma que permite que los contratos petroleros ya puedan modificarse, es decir, pasen de ser de contratos de prestación de servicios a contratos de participación. La idea, según el gobierno, es dar más cabida a incentivos a las empresas privadas para que inviertan en el país. Uno de los objetivos del gobierno de Lasso, con 6 meses en el poder, es incrementar la producción de petróleo. Luego de haber expedido en julio un decreto que establece el fortalecimiento de este sector, ahora la reforma tributaria, que incluye cambios a la ley de hidrocarburos, es el complemento para ejecutarlos. Las empresas con contratos de prestación de servicios con el Estado ecuatoriano ya pueden cambiar a un contrato de participación. La compañía hace las inversiones y cuando sale el contrato, en el pozo mismo se dividen una parte para la compañía con la cual recupera sus inversiones y hace una utilidad y otra parte neta para el Estado. Es un contrato más moderno, más flexible. Actualmente, Ecuador tiene 35 contratos de servicios específicos con empresas privadas del sector petrolero. La mayoría son con Petroecuador. Sin embargo, un experto alerta de que con esta reforma, la empresa estatal podría perder la administración de los campos que actualmente tiene a su cargo. Modificar lo que dispone la Constitución, que la producción petrolera mayoritariamente tiene que ser del Estado y excepcionalmente delegada al sector privado. Pero el rato que le quiten los campos a Petroecuador y pasen a las empresas privadas, se estaría dando que la producción mayoritaria va a ser de las empresas privadas y excepcionalmente de Petroecuador de la empresa pública, lo cual se opone a lo que establece la Constitución. Además, consideran que si bien estos cambios podrían interesar a las empresas privadas para una mayor inversión en el sector, Ecuador está atrasado, pues el crudo ya no es de tanto interés como antes. Por problemas de las grandes compañías internacionales en buscar más petróleo. Con estas reformas, se espera que aumente la producción de petróleo en el país a 1 millón de barriles por día en los próximos años. San Francisco, ante el aumento acelerado de casos de COVID en zonas fronterizas. Esto para descartar la posible presencia de la variante Omicron. También se investigan a pacientes en Pichincha que habrían llegado desde Europa. Esto mientras los epidemiólogos aseguran que el país ya entró en la 4ª ola del virus. Como nos cuenta Carla Delgado. Desde hace 4 semanas el trabajo es incesante en los laboratorios de microbiología de la Universidad San Francisco, porque desde varias provincias se reportan incrementos de casos de COVID-19. Sin embargo, afirman que lo que llama la atención es la rapidez de los contagios que ocurren en zonas fronterizas, por lo que pretenden comprobar si la variante Omicron ya circularía también en el país. En Loja ha habido un aumento de casos, aparentemente nos han enviado ya algunas muestras y obviamente si encontramos algo raro, comprobar que esto sea algo nuevo. Pero además se secuencian muestras de Pichincha. La sospecha es porque son pacientes que habrían llegado desde Europa. Por eso es importante reforzar la vigilancia, sobre todo en personas que llegan al Ecuador. Muchas tienen vacunas, muchas al momento tienen PCR negativos, pero después de unos días empiezan a desarrollar síntomas. Algunos de ellos incluso permanecen hospitalizados por la enfermedad. Son 68 muestras. Los resultados se conocerán este fin de semana. Y aunque preocupa la posibilidad de que la variante Omicron circule en el país, a los científicos les inquieta más lo que ocurre con la variante Delta,
que es la que predomina con un 95%. Pues según Alberto Narváez, esta sería la causante de que Ecuador haya entrado en la cuarta ola de contagios. El Delta sí tiene unas tasas de letalidad y de ingresos hospitalarios más altos y ya es el comienzo de la cuarta ola. Desgraciadamente no se hace lo suficiente, la gente no se está cuidando. Por eso pide acelerar la aplicación de la tercera dosis. Desde que empezó la emergencia sanitaria, solo la Universidad San Francisco ha analizado más de 2.000 muestras de pacientes infectados con el virus. Y la mayor amenaza de la erosión regresiva del río Coca, ya en el oriente, sigue siendo la destrucción de la captación de aguas, del punto de captación de aguas para la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La Corporación Eléctrica del Ecuador firmó un acuerdo de cooperación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que tiene ahora el desafío de buscar alternativas científicas para enfrentar este fenómeno natural. Un informe de situación con Paul Romero. La erosión regresiva del río Coca en un año 10 meses, desde que inició el fenómeno natural con la desaparición de la cascada San Rafael, ha formado un gran cañón entre las provincias de Napo y Sucumbíos. Hasta el momento se han perdido 12 kilómetros de un valle cercano al volcán El Reventador, con fincas agrícolas, ganaderas. La erosión modificó la geografía de este lugar amazónico, en donde aparecieron nuevas cascadas por los dos frentes de las montañas. La población de San Luis, en donde viven 200 personas, está por desaparecer. Sus habitantes duermen al filo del abismo mientras esperan ser reubicados. Las 6 variantes construidas en la vía que une a Quito con Lago Agrio se han destruido por la fuerza de la erosión. Desde hace una semana, de forma indefinida, se cerró el paso a los vehículos. La tubería para el transporte de crudo de Petroecuador y del oleoducto de crudos pesados OCP ha sido desviada en 9 ocasiones y ha provocado pérdidas al Estado superiores a los 20 millones de dólares. Pero el mayor desafío está por llegar: proteger la captación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair y evitar una pérdida al Estado de 3.000 millones de dólares. La Corporación Eléctrica del Ecuador ejecuta trabajos emergentes como la construcción de muros de enrocado para formar diques cercanos al punto más bajo de la erosión. Forman un pequeño reservorio donde el agua del río pierde su velocidad, pierde su energía. Eso hace que se demore el fenómeno de erosión. Esto es para ganar tiempo, mientras el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos estudia el proyecto definitivo, un desafío científico para enfrentar la erosión y evitar la destrucción de la hidroeléctrica. En este sector, a 1,5 kilómetros de la captación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, se construirán las pantallas de hormigón subterráneas, a 8 kilómetros de la erosión. Para ejecutar este trabajo, se desviará el cauce del río. Para que quede el área seleccionada donde se va a construir las pantallas. ¿Quedará tiempo para frenar el fenómeno natural? Todo es incierto. La inversión para estas obras supera los 100 millones de dólares. En Ecuador hay un déficit de 2.7 millones de viviendas, déficit que cada año se incrementa. Ante esto, representantes del sector inmobiliario y de la construcción proponen al gobierno tomar acciones específicas para que se reactive esta actividad, que es un motor además para la generación de empleo. Lenin Artieda con la nota. El 2021 no ha sido precisamente un año malo para el sector de la construcción. El problema es que hay demasiadas incertidumbres y si a la construcción no le va bien, al empleo tampoco. Este año cierra o va hasta septiembre, que son los datos que tiene cerrado la Asociación de Promotores de Vivienda del Ecuador, con un 25% de crecimiento respecto al año 2020. Ese fue un año muy malo, el año del COVID, digamos, pero eso también ya representa un 10% de crecimiento respecto al 2019, que fue un año antes del COVID. Los constructores buscan que la gente pague por una vivienda propia, lo mismo que pagan en arriendos, y para eso es necesario que se mejoren las condiciones de los créditos. Nos referimos a las tasas de interés, pero no solo a eso. Que se baje la cantidad de trámites, que se hagan las cosas más ágiles. Eso nos va a permitir mejorar nuestros procesos, construir más rápido, recibir dineros más rápido y por tanto abaratar la construcción. Ese es el primer factor. El segundo es que
también creemos que es primordial que el Estado utilice los recursos que tiene, en este caso, los terrenos del BIES, los terrenos municipales, terrenos estatales que están abandonados, se utilicen para la construcción de planes de vivienda de interés social o bien o vivienda de interés prioritario. Reconocen que la reforma tributaria pondrá en problemas a la gente que está pagando por una casa o que tenía planes de hacerlo. Van a tener dificultad para cumplir incluso con compromisos firmados. Estos hogares se van a ver afectados y eso va a obligar a replantear o refinanciar promesas de compraventa cuando así sea imprescindible. Lo cierto es que se espera que el gobierno haga lo suyo e impulse la actividad de la construcción de viviendas porque el déficit es realmente elevado y sigue creciendo. Aparte del déficit que existe de los 2.7 millones de unidades, tenemos 110,000 nuevos hogares que se crean cada año, es decir, necesitamos 110,000 nuevas viviendas, pero lastimosamente los constructores no logramos hacer más allá de 40,000 viviendas en el mejor de los años. Y sobre eso el gobierno, cuando no dice nada, tampoco es que dice mucho. Un grupo de jubilados de varias provincias del país protestó en Quito contra el gobierno. Aseguran que no se está cumpliendo con la programación del pago de la deuda que mantiene el Estado para los incentivos jubilares. Mayron Andino nos tiene la reseña. Ellos reclaman que se les pague en vida las bonificaciones e incentivos que el Estado les debe, incluso por años. Son jubilados de varias entidades como el sector salud o la Dirección de Aviación Civil. Llegaron de varias provincias hasta la cartera de finanzas en el norte de Quito. Les duele que a su edad tengan que seguir suplicando por sus derechos, luchando por sus vidas. Que se acuerde de estas personas que hemos dado más de la media vida sirviendo al país, a la comunidad, y creo que es digno de que ahora no tengamos que estar viniendo aquí a mendigar el dinero que nos corresponde. Tantos compañeros que han tenido que fallecer, que morirse e irse sin recibir un centavo partido por la mitad, eso es lo que nos indigna a nosotros, los jubilados como tal. No les quedó más que otra vez protestar, porque afirman que el actual gobierno nacional tampoco cumple lo que había prometido en la reunión que tuvieron en octubre. El trato con nosotros fue pagar en forma escalonada con el presupuesto del 2022. Eso no se ha cumplido y nosotros vamos a seguir en esta posición de lucha permanente. Para que nos cumplan lo que ellos ofrecieron y para ver cómo se hace la planificación para el pago con el presupuesto del 2022. El ministerio, por su parte, lo recibió en una nueva reunión. La entidad manifiesta que desde el próximo año se hará un pago de $50 millones a los jubilados del Ministerio de Salud, según lo presupuestado. La consigna de los jubilados es que se movilizarán a donde sea necesario para que les cumplan sus bonificaciones, porque si no de muertos, ¿ya para qué? Y ahora ya es obligación de presentar el carnet de vacunación para las personas que trabajan en las instituciones públicas. La normativa se cumple de acuerdo a una disposición ministerial. Aquí está un reporte con Andrea Báez. Los 700 trabajadores públicos de la plataforma gubernamental, todos deben presentar el carnet de vacunación con las dosis completas para poder ingresar. Desde la semana pasada. O sea, ¿no pueden entrar sin carnet? Sí, no se entra sin carnet. La administración del edificio como tal, entiendo, verifica el ingreso con el carnet de vacunación y la credencial, pero eso es netamente para los funcionarios. Los usuarios pueden ingresar sin inconveniente. Fue un exhorto del COE nacional que acogió el Ministerio del Trabajo y que ahora, mediante un acuerdo, entró en vigencia a escala nacional. En todas las instituciones del Estado debe cumplirse la normativa. Que para la función ejecutiva es obligatorio, los funcionarios que acuden de manera presencial, el carnet con las 2 dosis, al menos de 14 días la última dosis. Aquellos funcionarios públicos que por alguna situación debidamente justificada no puedan acceder a la vacuna, pues tendrán que hacer teletrabajo. Tiene un objetivo fundamental. Yo creo que los funcionarios públicos debemos ser los primeros en dar ejemplo que cuando los usuarios acudan a nuestras instituciones, vayan con la tranquilidad de que ahí tenemos el mínimo de riesgo, porque quien le va a atender obviamente está vacunado con las 2 dosis. Julieta Alvear, directora de gestión inmobiliaria del sector público, asegura que se acata la disposición en conjunto con otras medidas de bioseguridad que se mantienen dentro del lugar. El equipo de seguridad revisa que los funcionarios que ingresen a la institución cuenten con el carnet de vacunación, sea físico o digital. También la mascarilla utilizada en todo momento
y que también tenemos alcohol y gel dentro de las instituciones. El aforo continúa siendo del 50% y el uso de mascarilla es obligatorio para los usuarios. Bien, y anoche Quito encendió oficialmente el pesebre gigante en la cima del Panecillo. Como nos cuenta Carlos Luis Carrillo, son 8 lugares emblemáticos que se iluminaron en conmemoración de las festividades navideñas. Aquí están, veamos. 4, 3, 2, 1... Con esta cuenta regresiva, el alcalde Santiago Guarderas encendió la Navidad en Quito. Son 8 sectores emblemáticos donde colocaron gigantes adornos navideños que engalanan estas fechas para que turistas nacionales y foráneos puedan recorrer la capital. Es parte de todo este proceso de la recuperación del centro histórico, de la reactivación económica. El nacimiento gigante ubicado en el Panecillo tiene más de 30 metros de alto, cerca de 20.000 bombillos y 1.200 metros de luces LED. Quienes presenciaron este evento se sintieron alegres de ver una capital diferente. Ya era hora, sinceramente, que la capital tenga este tipo de brillo. Me parece que está muy bonito para que vengan las personas que disfruten con sus familias, ¿no? Vamos a ir al sector de la Javí, al sector de las Naciones Unidas también para ir a visitar. La IMOP realiza el encendido del pesebre desde el 2005 y se ha convertido en un ícono de esta época en la ciudad. Por primera vez en la historia del distrito hemos también procedido a armar en la Plaza Grande. Y de igual manera también en otros sitios tradicionales en todo el distrito metropolitano y en algunas parroquias hemos también procedido a hacer el encendido de las luces y dando inicio a las festividades de Navidad. Así, la capital vive la Navidad con responsabilidad, pues la pandemia aún sigue entre nosotros. Pues muy bien, ya estamos pues muy cercanos a la Navidad. Y hay que contagiarse de este espíritu. Son los días de estar felices, por sobre todo. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Mañana Televistazo continúa, como siempre. Buenas noches.